Hemos hablado de lo que es el impacto de las últimas medidas sanitarias y, por supuesto, de las nuevas cepas del COVID-19, también cómo debemos cuidar uno de los aspectos fundamentales para evitar la propagación del virus, que es la basura y, por supuesto, el manejo de las relaciones sociales. Ahora nos concentramos en el impacto de todo este ambiente y, por supuesto, a partir también del dato de inflación que se conoció hoy, 4,8% en el mes de marzo, un dato realmente preocupante. Todo eso lo vamos a analizar con Lucas Navarro, economista jefe de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lucas, gracias por estar en Los Turelos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero te quería preguntar cómo ves, digamos, lo que fueron las restricciones de la semana pasada, del día 6, y bueno, estas que se han anunciado ahora, cómo están impactando en la economía en general y, por supuesto, en la economía de Córdoba. Te diría que en la economía de Córdoba el impacto agregado es relativamente bajo por el momento. Te diré que sí, a nivel agregado, pero con diferencias marcadas entre sectores. Entonces tenés los sectores de lo que se llama la economía nocturna, como que están vinculados a lo que todo lo que es la gastronomía, servicios sociales, restaurantes, hoteles. Todo ese grupo de sectores son sectores que vienen muy golpeados por la pandemia desde el año pasado, que se recuperaron de manera muy parcial, no alcanzaron a volver a los niveles que tenían pre-pandemia, están lejos todavía de eso, y con estas medidas obviamente que se resienten. En Buenos Aires el impacto es mucho más marcado porque las restricciones que se anunciaron ahora que van a estar vigentes a partir del viernes son realmente mucho más estrictas. La economía nocturna se dice que es toda la actividad económica que ocurre entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. En el día siguiente, sí. Hay entre las ciudades 24 horas del mundo, Buenos Aires está en el puesto 10. O sea, está entre las 10 ciudades más importantes con economía nocturna del planeta. Para que te des una idea de la importancia que tiene este sector. Digamos, exactamente. Todo lo que maneja. Todo lo que es los sectores que te comenté, lo que son sectores creativos, esparcimiento. Negocios, digamos, obviamente bares, restaurantes y todo. Exactamente. Entretenimiento, reuniones sociales, etcétera. Son sectores importantes. No hay datos duros de Argentina, pero te doy el caso del Reino Unido. En el Reino Unido, la economía nocturna genera el 8% de los empleos de ese país. En términos del producto, aporta en términos tanto directos como indirectos el 6% del producto de ese país. Entonces son sectores importantes. Así es. Que no hay que descuidarlos. Y donde lamentablemente hay también mucha informalidad, por lo cual uno a veces piensa que esto que afecta a la economía nocturna golpea a sectores informales o que obviamente están más abajo en la pirámide salarial. Exactamente. Cuando vos ves por sectores la informalidad, esos sectores que mencioné son sectores que tienen tasas de informalidad superiores al del resto de la economía y, por cierto, puede haber un impacto también importante en esos grupos, en definitiva, vulnerables. Así es. Así que, reitero, a nivel agregado, por el momento no se vería un impacto tan grande porque, por otro lado, tenés que la industria sigue funcionando, por la construcción también. Pero esos sectores que ya venían en una situación delicada se van a ver realmente en y los proveedores de complicaciones. Córdoba que trabajan fundamentalmente con el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Si hay esta actividad que es lenta en la recuperación, digamos, ¿por qué el gobierno presume de que la industria y la construcción vienen con buenos números en los últimos meses? Bueno, la industria y la construcción desde octubre, noviembre vienen mostrando buenos números. Incluso la industria llegó a mostrar algunos números que comparados con el mismo mes del año pasado, 2020, son positivos. Sin embargo, en febrero tuviste un retroceso. Entre febrero contra marzo se ve un retroceso tanto en industria como en construcción. Esos son los datos oficiales. Igualmente, cuando vos comparás la actividad de la construcción con la del febrero del año pasado, estamos al menos 20% arriba. Así es. Entonces, eso te habla de que efectivamente son sectores que están creciendo. Claro. Y de hecho, volviendo a la industria, y un poco para dar cuenta de que la recuperación de la industria está haciéndose un poco lenta, cuando uno ve los datos de febrero observa que los sectores dinámicos son sectores que están asociados a lo que es provisión de insumos, acero, hierro, maquinaria, equipo.
Pero en cambio los sectores industriales que producen bienes más destinados al consumo, claro, se ven con números no tan buenos. Sí, uno tiene la impresión que los sectores metalmecánicos, es decir, auto y maquinaria agrícola, están bien porque se están canalizando allí los pesos que algún sector de la sociedad tiene en este momento, ya sea un auto porque es un ahorro en dólares, o bien en la maquinaria agrícola como resultado de lo que ha sido la anterior campaña y la que se avecina ahora. De todos modos, hay en esta marcha de la economía un dato muy preocupante, que es la inflación que se conoció hoy en el mes de marzo, 4,8%, y que alcanza el 13% en el primer trimestre, con lo cual uno diría que está lejos o está difícil alcanzar las metas del ministro Guzmán, que había dicho que íbamos a tener una inflación en torno del 29%. Sí, por cierto, cuando uno hace la cuenta, 13% llevamos en el primer trimestre. Si la meta es 29%, desde abril hasta fin de año deberíamos tener una inflación de 1,5 puntos por mes. Exacto. Entonces, es básicamente inalcanzable esa meta. La inflación tiene su origen en toda la exacerbación de los desequilibrios en la parte fiscal, que a su vez tienen un correlato en la parte monetaria que vimos en el año pasado. En la medida que no se logre atacar esos problemas de fondo, que es un déficit fiscal muy abultado, que como no tiene forma de financiarse por los medios regulares o tradicionales, debe acudir a la maquinita del Banco Central. Si no controlamos de raíz ese problema, la inflación va a seguir alimentándose, va a seguir subiendo. Y ahora parece difícil controlar el problema porque si el Estado va a haber menos actividad, va a haber menos ingresos, menos recaudación y el Estado va a necesitar más plata para atender los gastos que ya estaban previstos, más los que se han agregado ahora, como por ejemplo este subsidio generalizado para quienes están en zonas de restricciones, ¿no? Sí, en términos de gasto aproximadamente estas medidas que se anunciaron hoy, como para dar asistencia social a los grupos más desfavorecidos, más este programa Repro 2, pensaríamos que va a costar al menos unos 50.000 millones de pesos. Si a eso le sumás la pérdida de recursos por menor actividad en los sectores que mencionamos, vas a tener un hueco financiero que vas a tener que nuevamente financiarlo con emisión monetaria. Los meses de enero y febrero en la parte fiscal no fueron muy buenos. Así es. De hecho, no se debió emitir para financiar al Tesoro, pero desde marzo tenemos que se llevan emitidos 180.000 millones de pesos para asistir financieramente al Tesoro, y si a eso le suman los números que acabo de mencionar, el escenario se hace más preocupante. Más preocupante. Bueno, y en ese sentido te quería preguntar por lo que es el termómetro de los argentinos, ¿no? Que van mirando un poco la marcha de la economía, que es el dólar, que ha permanecido quieto en las últimas semanas, ha tenido unos movimientos leves durante esta semana. ¿Cuál es la perspectiva hacia adelante, hacia las elecciones legislativas? ¿Va a llegar un dólar controlado y después tendremos, digamos, una explosión? ¿Cómo es tu análisis? Por el momento el dólar viene controlado en el mes de marzo, sobre todo por la fuerte entrada de divisas por las exportaciones del agro. Ajá. Esta situación va a mantenerse, se espera, hasta el mes de junio, es decir, que vas a continuar teniendo buena oferta de dólares. Y entonces eso te va a permitir esta calma en el mercado cambiario que estamos viendo. La pregunta es qué pasa después de junio y sobre todo cuando están estos elementos que acabamos de mencionar, que van a meter presión a la emisión monetaria, y cuando hay exceso de pesos en la economía argentina sabemos que todos esos pesos en exceso se van al dólar. Entonces, eso sumado a que se va acercando el momento de las elecciones y que cuando hay inestabilidad, exactamente, que en momentos de cuando hay clima electoral hay incertidumbre, y eso también puede generar mayor demanda por divisas, eventualmente va a poner presión en el mercado cambiario y puede hacer cambiar la situación actual. Bueno, decíamos, uno mira el dólar como termómetro de la economía, digamos en ese análisis un poco más simple que realizan todos los argentinos, pero están muy preocupados los argentinos por el tema empleo, es decir, la falta de trabajo que conlleva luego, como decías vos, a tener problemas en el ingreso, pobreza, miseria, etcétera. ¿Qué perspectivas hay hacia adelante con el empleo, Lucas? La respuesta del empleo a este rebote de actividad económica que venimos viendo desde fines del segundo trimestre del año pasado
ha sido muy lenta. De hecho, la mayor parte de la creación de empleo que vemos en esta fase de recuperación ha sido explicada por más empleos por cuenta propia, algo por empleo asalariado informal, pero en cambio el empleo asalariado formal, privado, de calidad, ha continuado cayendo y ha tenido en enero una respuesta positiva, pero prácticamente nula, muy pequeña. Esa situación es probable que se mantenga, y es más, si vemos un retraso en la recuperación de la actividad económica por causa de estas mayores restricciones que mencionábamos, es probable que se haga aún más lenta esa recuperación del empleo, que incluso tengas caídas mes a mes del empleo por cuenta propia y el empleo asalariado informal. Entonces, en definitiva, el panorama para el empleo va a seguir complicado. Podés tener algunos vaivenes de acuerdo al ciclo económico, pero ya con una mirada estructural y en términos de lo que es la calidad del empleo, seguimos viendo que ésta se deteriora en el tiempo e impactan la capacidad de generar ingresos suficientes para tener un nivel de vida adecuado y tener niveles de pobreza tolerables y no lo que estamos teniendo actualmente. Bueno, entonces tenemos un panorama de, por ahora, restricciones acotadas en el efecto, en el margen, como decías vos. Después tendríamos, digamos, un dólar controlado hasta junio, julio, cuando ingresen los últimos lotes de la cosecha gruesa, y tenemos un empleo, digamos, con dificultades en lo que se refiere fundamentalmente a ser formal. Quizás haya algún tipo de contratación o empleo informal, como vos decías, para esas tibias recuperaciones. Pero el gran problema hoy de la Argentina sigue siendo la inflación y tiene que ver con esto, con el gasto excesivo y obviamente que no tenemos otra fuente de financiamiento que es darle a la maquinita, Lucas. Lamentablemente sí, volviendo al tema de la inflación, en la medida que tengamos estos índices de inflación, necesitaríamos incrementos de los salarios bien importantes para poder superar la inflación y poder recuperar poder de compra, y eso se ve complicado en el actual coyuntura. En la coyuntura actual. Bueno, ojalá que tengamos hacia adelante una mejor perspectiva en un momento muy difícil, me parece, para la sociedad. Se habla de lo que tiene que ver con esta curva de la intranquilidad, de la angustia, porque tenemos restricciones pero no tenemos vacuna y por supuesto las muchas dudas que hay sobre el trabajo. Bueno, ojalá que cambie este panorama. Gracias, Lucas, por tu aporte, como siempre. Y nosotros en el próximo bloque cerramos justamente analizando algunos de los números que ya hemos conversado con Lucas Navarro. De nuevo, gracias por estar. Muchas gracias, Juan, un gusto.